¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En estos 5 minutos de reflexión que vamos a utilizar en este programa Visión Alternativa, vamos a utilizar algo que seguramente nos dejará pensando de la revista La Antorcha de la Verdad. Y lo que vamos a leerles es Rescate Milagroso. Pero antes quería charlar un poquito con ustedes. Cuando hablamos de rescate milagroso muchas veces nos referimos a que pensamos que Dios ya en esta época, en esta nueva etapa que estamos viviendo los humanos, ya no responde más. Como lo hacía quizás con los apóstoles o como lo hacía en otras generaciones. Pensamos a un Dios distante, a un Dios que se transforma en energía, que es positiva o negativa, pero en realidad parece que estuviéramos alejados de ese Dios que es amoroso, que puede darnos vida. Y lo que vamos a compartir hoy, que después yo voy también a contarte un testimonio personal, porque también tiene bastante que ver con todo esto, es una historia que realmente puede llegar a conmoverte. Está en la sesión para niños, pero en realidad quiero compartirla con todos ustedes que también son grandes, porque habla de una abuela con sus nietos, pero habla también de cuando somos amorosos con alguien o con algo, en este caso un animal, ese animal, aunque al principio parezca un perro malo, puede transformarse en un ayudante idóneo para todos nosotros, en un perro que nos quiera, que nos ame, que nos aprecie, que nos salve de alguna manera. De eso se trata un poco esta bella historia. El rescate milagroso. La abuela de Mario leyó el versículo que le había escogido. Este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2, 11. Ella tenía por costumbre de contar historias a los nietos de su vida relacionados con algún versículo bíblico. Cuando le mostraron este versículo, empezó a contar la siguiente historia, y préstele usted mucha atención. Recuerdo bien ese versículo. Cuando yo tenía unos 11 años, mi hermano y yo nos hospedamos en una casa de campo donde había un lago, recuerda bien ese verano. Un día me fui sola a pescar. Yo nunca fui una niña atrevida y por eso me permitían ir a lugares donde no les era permitido a los niños más atrevidos. Me llevé una bolsa para echar los pececitos. De camino al lago me di cuenta de que había unos emparedados en la bolsa. Habían sobrado de un picnic del día anterior. ¿Qué podía hacer con los emparedados? Necesitaba el espacio en la bolsa para los pececitos. Cuando doblé la esquina de la casa de un señor llamado Williams, oí el gruñido de un perro y de verdad allí estaba Bosse, el perro del vecino. Bosse me miró con una tanta rabia que sentí que me ardían las orejas. Yo le tenía mucho miedo a Bosse. La gente decía que era un perro muy feroz, siempre atado con una cadena. Vi la cadena que lo retenía, pero siempre tuve miedo. Me apresuré a alejarme. De pronto se me ocurrió que esta era la oportunidad de deshacerme los emparedados. Si tan solo tuviera el valor de dárselos a Bosse. Me volví y me acerqué a la cerca. Desde allí, con toda mi fuerza, le arrojé un emparedado al perro. Me gruñó y me miró con rabia. Yo sentía como si toda la sangre se me hubiera subido a la cabeza. Luego, el perro olfateó el pan y la carne y se lo tragó, el emparedado de un solo mordiscón. Seguía arrojando emparedados hasta que no quedaban más. Bosse dejó de gruñir, pero no dejaba de mirarme con cierta rabia. Yo hubiera esperado una actitud muy más agradecida de Bosse, porque lo había tratado muy bien. Seguí el camino y pronto me olvidé del perro. Iba pensando en el versículo que leí antes. Mi papá lo había leído esa mañana en el culto familiar.
No me sentía extraño que los discípulos creyeran en Jesús. Creí que si yo tuviera parte en un milagro, a mí también me sería fácil creer. Recuerdo que estaba sentada a la orilla del lago con los pies colgando y había pescado un pececito de unos 12 centímetros. Le tenía lástima y lo iba a devolver al agua. Me parecía demasiado pequeño. A la vez, mientras lo sostenía en la mano, pensé, si ese pececito se volviera un bello pajarito y me hablara, sería un milagro de Dios y yo creería en él. No entiendo por qué Dios no hace milagros hoy. Que el pececito se vuelva pajarito no sería más extraño que cambiar el agua en vino. Si en aquel entonces los milagros servían para las personas que creyeran en Jesús, ¿por qué ahora no? Todavía sostenía en la mano el pececito que coleaba. Yo deseaba que se convirtiera en un pájaro por un milagro, pero no pasó nada. Al fin, con un suspiro, lo arrojé al agua. Recogí la cuerda y me dirigí al otro lado del lago. De pronto, me resbalé y me caí. Hasta el día de hoy, no sé qué hice mal para que me resbalara. Supongo que me acerqué demasiado a la orilla. Cuando intenté levantarme, pisé el ruedo de mi vestido y perdí el equilibrio y ¡plum! Caí al agua. Era la parte del lago un lugar peligroso. El agua era profunda y no había ninguna otra persona a la vista. Cuando me hundí por segunda vez perdí el conocimiento. Enseguida, ¿dónde se imaginan que me encontraba? En una parte alta y seca a la orilla del lago. Junto a mí, como un guardia, estaba Bose. El perro feroz, cuidándome. Miraba a sus alrededores como si buscara ayuda. No dejaba de ladrar tan fuerte que al fin lo oyó un hombre encargado de las lanchas y se acercó para ver qué pasaba. Cuando recobré el conocimiento oí unas personas que hablaban. Oí que el señor William decía en tono bajo, «Vaya, esto es un milagro». Bose nunca ha reventado la cadena. Además, no puedo creer que se haya metido al agua para rescatar a alguien. Yo jamás lo hubiera mandado a rescatar a un niño por temor a que lo mordiera. Yo me emocioné muchísimo. Un milagro, dije para mí. Esto significaba que Dios me oye y concedió el deseo de ver un milagro. Él me oyó cuando prometí creer en Él si tan solo me hiciera un milagro. Y Dios hizo el milagro. No se supo nunca cómo se soltó Bose. La cadena no estaba rota, solo apareció desmontada. Nadie sabe por qué el perro corrió hacia el lago y se lanzó al agua. No tenía la costumbre de meterse en el agua. Además, había sido como una fiera para los niños. Los que creen que todo sucede por casualidad. Pero yo ya he vivido muchos años y entre más anciano me vuelvo, menos creo en las experiencias de la vida no ocurren por casualidad. En realidad, niños, no fue necesario que Dios hiciera un milagro ese día. Él ya me había ayudado en otras ocasiones. Sin embargo, Él tenía mucha paciencia con las personas de poca fe. Yo sé que ese día comencé a servir a Dios de verdad. Y siempre me alegro de haberlo hecho. Pani, Nelson, usado con permiso. Quiero contarles algo ahora en forma personal a cada uno de ustedes que va a mirar este video. Y tiene que ver con mi infancia, que yo quedé huérfano de padre siendo muy chico, y mi madre me mandó a trabajar al campo con un tío. Y mi primer trabajo, cuando creo que tenía unos 13 años, fue cuidar cerdos en una chacra. Y a la tardecita teníamos que encerrar esos cerdos en su chiquero, mientras en el día tenía que cuidarlo en el campo, que se pasaban para otros campos y un montón de dificultades. Para un niño chico es una tarea bastante complicada. De pronto se me arrinconó en un rincón del alambrado un padrillo, un chancho grande padrillo, y yo con mi inocencia fui a tratar de sacarlo, golpeándolo, y me atacó. Te imaginen que esos chanchos padrillos generalmente tienen filosos dientes y colmillos.
Justo cuando trato de escaparme, camino hacia atrás y tropiezo en la tierra rara y caigo de espalda, con lo cual quedé a merced del animal. Y yo tenía dos perros que iban conmigo, y uno de ellos se lanzó encima de mi cuerpo contra el chancho, y el chancho lo mordió al perro, y yo me pude levantar. Sé que le clavó el colmillo, lo levantó en el aire, y eso me dio tiempo para yo levantarme de esa difícil situación que si no hubiera perdido seguramente la vida. Sé que estuve 15 días cuidando al perro, dándole de comer, alimentándolo y dándole agua, porque había quedado malherido y al borde de la muerte. Pero sé seguro también que ese animalito salvó mi vida. Por eso es que cuando les leo esta historia, sin ningún lugar de dudas, Dios todavía tiene ángeles para cuidarnos. Y quizás un ángel esté alrededor tuyo. Puede ser un pequeño animal, un ser humano o algo que rodea tu propia vida. Por eso ama a los animales. Por eso respeta a todo el mundo. Por eso, amigo, siempre depende del Señor. Gracias por escucharnos. Continuamos con nuestra programación.